Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy nos encontramos en esta noche del día lunes 22 de septiembre del presente año 2025 y pues estamos ya aquí dando inicio a lo que es la espiritualidad del ser humano, adentrándonos primeramente a lo que es el estudio de la energía bajo el enfoque cuántico. Ya vimos con este va a ser el tercer video que vamos a hacer sobre eso. En el primero les presenté, haciendo un breve resumen, las cuatro ciencias cuánticas que se interrelacionan entre sí que nos muestran, para poder comprender las bases de la energía, como lo es la física cuántica, la mecánica cuántica, la química cuántica y la biología cuántica. Y el día de ayer vimos lo que son las partículas elementales, las partículas subatómicas, la estructura nuclear y el enlace químico. Todo esto pues haciendo referencia, al igual que las primeras, pues todo esto se relacionan, ya que hacen el estudio y el tratado de las micropartículas subatómicas y elementales, las cuales pues forman, como ya vimos, el átomo, y los átomos forman las células, y pues como ya sabemos todos, las células, el conjunto de células, pues forman órganos, forman cuerpos y forman la materia. Entonces, por eso quise hacer esta introducción, para que podamos tener un mejor entendimiento desde las partículas más pequeñas hasta los cuerpos más grandes, y para que ustedes sepan cómo es que la energía desde qué partículas se empiezan a componer. Ya vimos que pues la partícula más elemental son los quarks, que son la partícula que contiene energía, los fotones, que son las energías puras de energía. Y ya el conjunto de quarks, pues ya vimos que forman los electrones, forman los protones, los neutrones. Ya vimos que en el núcleo del átomo, pues están todos este conjunto de partículas, que son el neutrón, que es una carga neutra, el electrón, que es negativo, y el protón, que es positivo. Y estas dos, pues ahora sí, oscilan alrededor en una órbita ondulatoria alrededor del núcleo, y es lo que le da una carga negativa y el otro una carga positiva, y esta combinación hace que tenga energía el núcleo del átomo. Entonces, esta es ahora en resumen lo que vimos el día de ayer. Ya hoy vamos a ver otros 4 temas también de igual importancia, lo cual es que son los cuantos, la energía del punto cero, el entrelazamiento cuántico y la fluctuación cuántica. Entonces vamos a empezar por el primero. El primero, que es el cuanto. Vamos a ver, porque de ahí proviene lo que es la cuántica, la física cuántica, para que vean ustedes, comprendan esa palabra, cómo es que desde el inicio. A ver, vamos a ver cuánto. Aquí está cuánto, dice. En física, el término cuanto o quantio, de latín quantum, plural quanta, que significa cantidad, denota en la física cuántica tanto el valor mínimo que puede tomar una determinada magnitud en un sistema físico, como la mínima vibración posible de este parámetro al pasar de un estado discreto a otro. Aquí ya nos dio esta definición, nos dice que el cuanto, como dice su palabra, se refiere a cantidad, ya sea mínima a más cantidad, y también se refiere a lo que es la vibración, como lo dice aquí, de una magnitud determinada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como ya sabemos todos, la energía viaja por ondas. Puede ser lineal, ondulatoria, y entonces esa magnitud
en la cual las micropartículas, como son los átomos, las células, pueden viajar a una cierta vibración, y a esta vibración pues también se mide por cantidad vibratoria, que es lo que nos quiere dar a entender aquí. Dice, se habla de que una determinada magnitud está cuantizada según el valor de cuanto, es decir, el cuanto es una proporción determinada por la magnitud dada. Es cuando, por ejemplo, una partícula de energía se traslada de un punto a otro, entonces esa magnitud del inicio hasta el fin del desplazamiento es lo que se mide en cantidad, y esa magnitud es la que, esa medición de esa magnitud determinada es la que se determina como por medio de los cuantos, de la cuántica. Dice, un ejemplo del modo en que algunas cantidades relevantes de un sistema físico están cuantizadas se encuentra en el caso de la carga eléctrica de un cuerpo, que solo puede tomar un valor que sea un múltiplo entero de la carga del electrón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos la palabra múltiplo, quiere decir que es una multiplicación de esa cantidad dada. O sea, cuando un electrón viaja, ya sea linealmente o ondulatoriamente, entonces va a generar una determinada cantidad de magnitud. Entonces, a esa cantidad determinada es lo que se conoce como pues, una magnitud cuantizada, porque está generando tanto una magnitud como un movimiento. Entonces, es a lo que se refiere, que las cargas eléctricas también generan cantidad, distancia y movimiento. Dice, se encuentran en el caso de la carga eléctrica de un cuerpo que solo puede tomar un valor que sea un múltiplo entero de la carga del electrón. En la moderna teoría cuántica, aunque se sigue hablando de cuantización, el término cuanto ha caído en desuso. El hecho de que las magnitudes estén cuantizadas se considera ahora un hecho secundario y menos definitorio de las características esenciales de la teoría. Y bueno, aquí ya nos dan aspectos, nos dan diferentes puntos de vista, como cómo se utiliza en la informática, aquí un poco de historia y todo eso, pero eso pues ya es más adentrarnos en lo que es el estudio de la cuantización, pero lo que a nosotros nos compete pues es más que nada la definición primordial para poder entender a qué se refiere la cuantización y los cuantos, que pues se refiere a la cantidad. Por eso la física cuántica, todas estas disciplinas que terminan con esta palabra de cuántico, pues se refiere a eso. Como ya vimos, es el estudio de estas partículas determinadas, micropartículas. Hacen el estudio del cosmos, pero a nivel microscópico, o sea, en diminuto, estudiando las partículas fundamentales, las cuales dan origen al macrocosmos. Entonces esa es la idea que me interesa, con la que ustedes se queden. Aquí viene otro concepto interesante, dice: el concepto de cuantización de la radiación fue descubierto bueno, aquí es más historia, más varios tipos de cuantización que nos dan, pero todo tiene esa base, que se refiere a la cantidad. A la cantidad puede ser en físico o en magnitud, como ya vimos, ya que la energía viaja y entonces genera una determinada magnitud o distancia que genera desde el punto de inicio hasta el punto final. Eso es un poco fácil más de entender. Entonces ya vimos a lo que se refiere la cuantización y los cuantos. Vamos con el segundo: energía del punto cero.
Energía del punto cero. Este tema, teoría se me hizo muy interesante porque, pues como lo dice el nombre, energía del punto cero, para poder nosotros en un futuro, cuando entremos en lo que es la meditación y la elevación de energía, de conciencia y eso, pues tenemos que saber cómo manejar, cómo suministrar y cómo tener el control y el dominio de nuestra energía. Y pues vamos a comenzar desde el inicio, o sea, desde un punto cero para poder elevar y manipular nuestra energía a nuestra voluntad. Pero pues primero tenemos que tener el conocimiento de la base, que es esta energía del punto cero. Dice, la energía del punto cero es en física la energía más baja en un sistema físico. Mecano cuántico puede poseer y es la energía del estado fundamental del sistema. Aquí no lo dijo, ¿ya vieron? Que es la energía básica, la cual no genera mucho gasto pues de energía, porque o sea, la energía fundamental, por ejemplo, nosotros cuando dormimos, pues es esa energía básica la cual simplemente es para supervivencia de nuestro cuerpo físico, la cual se encarga de la respiración, la circulación de la sangre, sin que nosotros estemos generando un esfuerzo de más. Ya cuando caminamos, cuando ya hacemos nuestras actividades diarias, ya entonces empleamos un mayor nivel de energía. Pero esta energía es la energía fundamental la cual nos maneja aquí. El concepto de la energía del punto cero fue propuesto por Albert Einstein. Aquí está, ya vieron, ya apareció el mero mero petatero. Dice, y Otto Oster, otro gran científico, en 1913, y fue llamada en un principio energía residual. La expresión es una traducción del alemán Nullfunkener. Todos los sistemas mecano-cuánticos tienen energía de punto cero. La expresión surge como referencia al estado base del oscilador armónico cuántico. Aquí lo dijeron, lo que yo les expliqué, pero ya con palabras científicas. Que es como lo dice, es el estado base del oscilador atómico cuántico. El ejemplo, pues somos nosotros. Nosotros aquí ocuparíamos el lugar de oscilador armónico cuántico. ¿Por qué? Porque pues nosotros somos una materia física la cual está en armonía energética, y oscilador porque nosotros manipulamos esa dicha energía a nuestra voluntad. Cuando estamos dormidos, como ya les comenté, pues es energía fundamental que está en el punto cero, que nosotros no la controlamos porque ya es en supervivencia, es la base de nuestra existencia. Ya cuando nosotros generamos energía, además es cuando ya manipulamos dicha energía. Dice, y sus oscilaciones nulas, dice, en la teoría de campos cuántica es un sinónimo de la energía del vacío o de la energía oscura. Aquí nos hacen también otra muy, muy importante referencia. Nos dicen que esta energía del punto cero se compara con la energía del vacío o de la energía oscura. Una cantidad de energía que se asocia con la vacuidad del espacio vacío. En cosmología, la energía del vacío es tomada como la base para la constante cosmología. A nivel experimental, la energía del punto cero genera el efecto Casimir y es directamente observable en dispositivos nanométricos, debido a que la energía del punto cero es la energía más baja que un sistema puede tener, no puede ser eliminada de dicho sistema. Es lo que yo les decía, que pues aunque esta energía es la más baja y a veces cuando nosotros, por ejemplo que les puse, cuando estamos dormidos, pues no tenemos percepción ni control de esa energía porque lógicamente pues estamos inconscientes y ahora sí nuestra respiración, tanto nuestro sistema circulatorio, pues están en el más bajo,
desgaste, entonces nosotros ahora sí es una energía que se da por ella misma. Pero como dice aquí, no puede ser descartada, ya que pues aunque sea muy baja, pues tiene una cierta oscilación de desgaste. Dice, un término relacionado es el campo del punto cero, que es el estado de energía más bajo para un campo, su estado base, que no es cero. Y bueno, aquí ya nos viene historia, nos vienen fórmulas, que pues la verdad son ahora sí difíciles de entender. Solamente estos grandes científicos son los que hicieron dichas fórmulas y los que las pueden entender. Dice fundamentos físicos. Bueno, aquí están los fundamentos físicos de lo que es la física clásica, la física cuántica. Pero bueno, aquí nos dicen también variedades de energía del punto cero. Bueno, estas son variedades. Aquí ya vienen otros conceptos ya más complejos, como lo que es el estado fundamental, oscilador armónico cuántico, valor esperado, teoría cuántica de campos. Pero pues como les digo, aquí ya vienen fórmulas ya mucho más complejas y ya es más complicado. Entonces, lo que me interesa, y la gravitación y cosmología, por ejemplo, aquí no los maneja también, que la energía del punto cero pues es base en lo que es la gravitación y la cosmología, ya que como sabemos la cosmología es el estudio del cosmos, y la gravitación pues se encarga de lo que es la gravedad, la ley de gravedad y también todo lo que tiene que ver con las leyes físicas. Entonces pues esta energía fundamental es la base de todas estas disciplinas, las cuales se encargan del estudio y el manejo del universo y la energía como tal. Y aquí viene también una parte muy importante, en la cual se dice, se llama utilización en propulsión y levitación. Pero bueno, aquí ya son, podría decirse que palabras mayores, porque ya lo que es la levitación y la propulsión ya es cuando ya, como les comentaba, cuando ya se tiene un más avanzado control y dominio de esta energía, entonces nosotros vamos a poder elevar poco a poco nuestra energía, e inclusive se puede levitar. ¿Qué es esto? Pues que nos podemos elevar sobre el suelo, pero eso ya es tener un más grande control mental y espiritual. Pero eso ya lo veremos después. Ahorita lo que compete es esto, simplemente que ustedes tengan el concepto de lo que es la energía del punto cero, que ya lo vimos que es la energía fundamental que todo ser vivo tiene y posee. Bueno, ahora vamos con entrelazamiento cuántico. Esto es muy interesante, esta parte. Entrelazamiento cuántico. Dice, entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, originalmente en alemán, es una propiedad predicha en 1935 por Einstein. Aquí otra vez aparece Albert Einstein, Podolsky y Rosen. En lo sucesivo, la EPR, así es como se abrevia, entrelazamiento cuántico, en su formulación de la llamada paradoja EPR. El término fue introducido en 1935 por Erwin Schrödinger para describir un fenómeno de mecánica cuántica que se demuestra en los experimentos, pero inicialmente no se comprendió bien su relevancia para la física teórica. Un conjunto de partículas entrelazadas. Aquí ya nos vieron la definición principal de lo que se le conoce lo que es el entrelazamiento cuántico. Como nos lo dijo aquí,
es un conjunto de partículas entrelazadas. En su término técnico en inglés, no pueden definirse como partículas individuales con estados definidos, sino como un sistema con una función de onda única para todo el sistema. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que son un conjunto de partículas las cuales están determinadas y relacionadas por una onda en común. ¿Qué quiere decir esto? Que llevan un movimiento en particular igual, y esto es lo que los hace, lo que determina que estén entrelazadas y estén unidas. Dice, el entrelazamiento es un fenómeno cuántico sin equivalente clásico, en el cual los estados cuánticos de dos o más objetos se deben describir mediante un estado único que involucra a todos los objetos del sistema, aun cuando los objetos estén separados espacialmente. Esto lleva a correlaciones entre las propiedades físicas observables. Por ejemplo, es posible enlazar dos partículas en un solo estado cuántico de spin nulo, de forma que cuando se observe que una gira hacia arriba, la otra automáticamente recibirá una señal y se mostrará como girando hacia abajo, pese a la imposibilidad de predecir según los postulados de la mecánica clásica qué estado cuántico se observará. Estas fuertes correlaciones hacen que las medidas realizadas sobre un sistema parezcan estar influyendo instantáneamente en otros sistemas que están entrelazados con él, y sugieren que alguna influencia se tendría que estar propagando instantáneamente entre los sistemas, a pesar de la separación entre ellos. Entonces aquí nos dan un ejemplo de cómo se puede explicar y ver y tratar de entender lo que es el entrelazamiento cuántico. Nos dice que aunque dos partículas estén separadas espacialmente o haya un espacio entre ellas, una puede generar un movimiento y la otra puede recibir, como podría decirse, esa señal invisible que es el entrelazamiento cuántico, la cual va a hacer que genere dicho movimiento y lo va a hacer igual que la primera partícula. Eso es en base a lo que se le llama entrelazamiento cuántico, esa conexión invisible energética que se tienen entre dos partículas que estén separadas momentáneamente por un espacio dado. Entonces, básicamente esa es la idea que quiero con la que ustedes se queden, que es la relación invisible que hay, es la relación invisible energética que hay entre dos partículas que están separadas por un espacio. Con eso que se queden ustedes es más que suficiente, y con eso se puede entender a la perfección que es el entrelazamiento cuántico. Con eso es más que suficiente. Entonces dice aquí, vamos por el último tema de hoy, que es fluctuación cuántica. A ver. Aquí está. Dice, en física cuántica, la fluctuación cuántica de la energía es un cambio temporal en la cantidad de energía en un punto en el espacio, como resultado del principio de incertidumbre enunciado por Werner Heisenberg. Y bueno, aquí nos dice, de acuerdo a una formulación de este principio, energía y tiempo se relacionan de la siguiente forma. Y aquí está una fórmula, aunque es chiquita, pero pues algo compleja. Aquí nos dicen que energía y tiempo es igual a h sobre 4 al pi. ¿Qué quiere decir eso? Quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, es una fórmula que
que explica esto de la fluctuación cuántica. Bueno, aquí dice, esto significa que la conservación de la energía, aquí no lo explica, puede parecer violada, pero solo por breves lapsos de tiempo. Bueno, aquí ya es más entendible, dice, esto permite la generación de pares particulantipartícula de partículas virtuales. El efecto de estas partículas es medible, por ejemplo, en la carga efectiva del electrón diferente de su carga desnuda. O sea, lo que nos quiere decir esta fórmula pues es simplemente eso, que, que la conservación de la energía puede ser cambiada o determinada por el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues el tiempo es el que cambia ahora sí, pues los estados tanto físicos, los estados de energía, como ya lo sabemos todo, ¿verdad? Nos hacemos viejitos con el tiempo. Entonces la energía también tiene cambio y también tiene evolución con el tiempo. Dice, para terminar, las fluctuaciones cuánticas pudieron ser muy importantes de cara al origen de la estructura del universo. De acuerdo con el modelo de la inflación, las fluctuaciones que tuvieron lugar antes del Big Bang fueron amplificadas creando lo que se convertiría en nuestro universo. Aquí ya vieron, hacen referencia a lo que fue el Big Bang, que eso ya yo se los expliqué en lo que fue los fundamentos de la Cábala, donde vimos cómo fue el despertar del Creador y cómo nuestro Dios Todopoderoso, cómo creó la luz y la oscuridad. Y aquí como lo dice, que antes de que fuera el Big Bang y de que creara nuestro planeta Tierra y el universo, estas fluctuaciones cuánticas de energía iniciales pues fueron muy grandes. ¿Qué quiere decir esto? Que era una energía que no se podía medir, era una energía absoluta. Y pues es de lógico pensar, ¿verdad? Pues era la energía del creador cuando despertó. Entonces ustedes se imaginarán qué tan inmenso poder pudo haber sido ese. Pero pues entonces fluctuación cuántica se refiere a eso, al recorrido que tiene una determinada energía en un determinado espacio y tiempo. Con esa definición se explica perfectamente qué es la fluctuación cuántica de la energía. Y bueno, con este tema terminamos el día de hoy. Hoy vimos cómo es que todo lo que dice cuántica o cuánto se refiere a cantidad, ya sea de vibración de energía o cantidad física de partículas, materia, etc. Y vimos la energía fundamental, que es la energía del punto cero, la energía base con la cual se genera cualquier tipo de energía más compleja y con la cual podemos nosotros iniciar cualquier tipo de desgaste físico. Y ya vimos lo que es el entrelazamiento cuántico y la fluctuación cuántica, que no es más que nada que el recorrido de la energía en un determinado espacio y tiempo, y el entrelazamiento cuántico es la unión invisible energética que existe entre una, dos o más partículas determinadas. Entonces, con estas definiciones se explica perfectamente estos 4 temas que yo considero son muy esenciales y muy importantes para poder seguir en este inicio del estudio de la energía. Ya con estos temas, los de ayer y antier, ya espero que pues puedan ustedes tener un mayor comprendimiento de lo que ya en un futuro vayamos a tratar y hablar sobre lo que es la espiritualidad, la meditación, la energía, porque ya ustedes van a tener estas bases y ya van a tener la inteligencia de saber cómo
y de qué se genera toda esta energía y todo lo que es sobre la espiritualidad. Entonces, pues con esto terminamos el día de hoy. Les agradezco por haber estado presentes y ya nos vemos el día de mañana. Ya vamos a dar terminado esta introducción a lo que es la espiritualidad y al estudio de la energía bajo el enfoque cuántico. Y ya para pasar a lo que es ya, vamos a empezar ya a estudiar nuestros estados energéticos. Vamos a ver en nuestra aura, vamos a ver lo que es nuestra alma, nuestro espíritu, y ya eso va a ser también, pues va a llevar su tiempo. Entonces, pues ya mañana terminaremos esta introducción y pues les agradezco por haber estado presentes. Les deseo que pasen muy buenas noches y ya nos vemos el día de mañana para cerrar concluir esta introducción. Así es que muchas gracias y nos vemos la próxima vez.